En este vídeo os vamos a contar las novedades sobre la subida del salario mínimo interprofesional del Gobierno de España. Y es que otra vez nos han vuelto a hacer otra jugada para subirnos los impuestos. Nuestra clase política se ha vuelto a retratar y es que parece que no conocen ni ellos mismos el mamotreto fiscal que tenemos en España. Yolanda Díaz ha subido el salario mínimo interprofesional 750 euros anuales. Es decir, pasamos de un salario mínimo interprofesional de 15.876 euros a un salario mínimo interprofesional de 16.576 euros. La novedad es que normalmente cuando se hace una subida del salario mínimo interprofesional, la agencia tributaria también sube lo que denominamos el mínimo exento para que no tributen por el IRPF estas cantidades. ¿Qué ha ocurrido? Esta vez la agencia tributaria no ha actualizado el mínimo exento y de los 750 euros, al menos 300 euros van a pasar por el IRPF y van a engordar las arcas del Estado. Bueno, y no solo esos 300 euros, porque de la parte restante, hasta los 350, hay que tener en cuenta también la inflación y las cotizaciones sociales. Con el tema de la inflación, ya lo hemos comentado en algún vídeo, se produce un fenómeno que se llama la progresividad en frío. ¿Esto qué significa? Que si no actualizan conforme a la inflación la tarifa del IRPF, lo que ocurre es que esa subida va a tener una tributación adicional. De fondo lo que estamos es pagando más impuestos por no haber llevado a cabo esa actualización. Entonces, eso es lo que ocurre por un lado con la progresividad en frío y por otro lado está el tema de las cotizaciones sociales, que lógicamente aumentar los salarios supone mayor pago de cotizaciones sociales del trabajador y también mayor coste para el empresario. Y al final, si juntamos estos tres ingredientes, tenemos que la subida se queda en absolutamente nada. Bueno, sí, en una subida de impuestos. Claro, eso sí, nos venden una cosa, pero en realidad consiguen otra muy distinta. Y bueno, también yo creo que esta facilidad de escondernos impuestos viene por la complejidad del sistema tributario que tenemos. Aquí lo que queremos es explicarle a Yolanda Díaz cómo funciona el IRPF, a ver si coge alguna idea. El problema que tenemos aquí es el tema del, por ejemplo, del mínimo personal familiar. Sabemos que tenemos un sistema por cada comunidad autónoma y aparte las ciudades autónomas, porque el IRPF está cedido al 50% en parte a cada comunidad autónoma, ciudad autónoma y aparte el Estado. Los mínimos personales familiares también cambian, porque cada comunidad autónoma tiene competencia en esta materia. Y para más Henry, en lugar de tener un importe fijo de IRPF exento, pues ya no digo por cada comunidad autónoma que sea lo ideal, sino algo fácil de calcular, aunque sean distintos en cada comunidad autónoma, aquí el tema es cómo se llega a ese número, cómo se calcula. Nosotros, hasta la fecha que ya hemos estudiado muchos sistemas fiscales de otros países, normalmente siempre o tienen un tramo de la tabla al 0% del personal income tax, del IRPF, o bien hay una reducción de un importe antes de empezar a pasar por esa tabla. España es el único sistema que lo que hacemos es coger un importe equivalente al mínimo personal y familiar, pasarlo por la tabla, cosa que solo complica el cálculo, y después cuando hemos pasado nuestro salario, en este caso por la tabla, lo que hacemos es restar esa cuota obtenida al pasar el salario de la cuota obtenida al pasar el mínimo personal y familiar. Con lo cual, al final, es un cálculo muy enrevesado y se pide un poco la pista de cuánto es el mínimo exento, cuánto estoy pagando, cuánto no. Entonces, yo creo que hasta que no simplifiquen un poco el sistema, significa que nos están escondiendo impuestos por detrás y hasta que no hagamos esa simplificación, los empresarios van a seguir saliendo de España. Bueno, empresarios, freelance e incluso asalariados. Al final, si no tienes un sistema que sea sencillo y por otra parte que proporcione seguridad jurídica, las personas, los empresarios, incluso los trabajadores, no van a dejar de irse. Así que pues, desde aquí lo único que podemos decir es que, por favor, aplíquense el cuento, cojan lo bueno que ya existe en otros países y hagan un sistema fiscal más sencillo. Como siempre decimos, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, y así nos ayudan mucho a seguir creando todo este contenido sobre fiscalidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.